Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo espacio en el que vamos a intentar solucionar el Quiz of the Month by the All Eyes Academy y que posiblemente todos hayáis podido encontrar en nuestras redes sociales. Para no alargarme demasiado, voy a hacer un breve resumen de la historia clínica. Este es un paciente, varón de mediana edad, que acude a un hospital X. Digo un hospital X porque este caso no es nuestro, este es un caso de los muchos que me llegan de muchos centros para una segunda opinión, y si yo encuentro que son casos lo suficientemente interesantes como para poder compartirlos con vosotros y que todos podamos aprender algo de ello, pues hemos decidido empezar a subirlos a las redes sociales y a nuestro blog, acompañados de un vídeo explicativo intentando pues desde el punto de vista del aprendizaje, dar las claves para el diagnóstico final del caso. Bien, como decía, acude a un hospital X por un cuadro de anemia ferropénica de larga data que no termina de responder bien al tratamiento sustitutivo con hierro oral. Por este motivo, o en este contexto, este paciente es sometido a una gastroscopia y una colonoscopia en el que al menos no hay hallazgos que puedan explicar este cuadro, y por este motivo y con ciertas sospechas de que algo no iba bien, se le hace un TAC abdominal al paciente. En el TAC abdominal no hay grandes lesiones, pero sí se observa, curiosamente, una invaginación intestinal a nivel del yeyuno. Cabe destacar que este paciente no tiene síntomas, no tiene los síntomas típicos derivados de una invaginación intestinal, como el dolor abdominal intermitente, abdomen agudo, hemorragias importantes, etc. No tiene clínica digestiva. Por este motivo, se decide realizar una cápsula endoscópica en la que se observa una lesión a nivel de yeyuno que vais a ver a continuación, y que es la lesión que hemos subido nosotros a las redes sociales y que es la base del Quiz of the Month. Fijaos, esta es la lesión que todos habéis visto y que es una lesión que, bajo mi punto de vista, pues parece una lesión protruyente, posiblemente localizado en tramos proximales, dado el reloj, y fijaos un poco el contenido, es un contenido limpio, no es nada turbio, posiblemente estamos en tramos muy proximales de yeyuno. Fijaos, es una lesión protruyente que ya tiene una característica que a mí me llama la atención, y es la coloración. Si os fijáis, tiene una coloración, digamos, anaranjada, muy diferente a la coloración de la mucosa circundante, y además está cubierta o recubierta por una mucosa que ya empieza a tener signos, bajo mi punto de vista, de sufrimiento. Son vellosidades edematosas, vellosidades congestivas, quizás incluso empieza a aparecer algo de eritema a este nivel, vellosidades cortas y gordas. Son características de una mucosa que ya está empezando a sufrir. Y si os acordáis, en los diversos papers que han intentado enfocarse en lo que es la diferencia entre una compresión extrínseca y una lesión subepitelial, a veces muy difícil de diferenciar, una de las características principales, y bajo mi punto de vista la más importante de todas, es la integridad de la mucosa circundante de la lesión. Por lo tanto, aquí ya tenemos un criterio muy importante, casi definitivo, que nos va a hacer diferenciar entre, o digamos a favor, de una lesión subepitelial frente a una compresión extrínseca. Lo vais a ver todo mejor en el vídeo. Fijaos, este es el vídeo del paciente, y ya en la esquina inferior derecha se asoma o se intuye lo que es parte de la lesión, y ya la mucosa, ¿verdad?, es bastante patológica. Fijaos, vamos a dar al play y vamos a intentar ver el vídeo. Fijaos en una cosa, lo pasaré 2 o 3 veces. Fijaos que se ve la lesión abajo a la derecha, es una lesión subepitelial con una mucosa que ya está sufriendo. Incluso en las imágenes previas hemos visto que es una mucosa que se ha ulcerado. Vuelvo a pasar el vídeo, fijaos, mucosa ulcerada. Ahora lo voy a parar un poquito. Aquí
Fijaos cómo la mucosa está ulcerada y esto es un signo inequívoco de que esa lesión es una lesión subepitelial y no una compresión extrínseca. ¿De acuerdo? También me llama la atención, quizás esto se aprecia mejor al inicio, esta es la imagen que hemos subido a las redes sociales, pero hay algo que a mí me llama la atención y que quizás se ve mejor en los primeros segundos del vídeo, lo voy a volver a poner por última vez, y es cómo esa lesión subepitelial parece que tracciona de la mucosa del intestino, de la pared del intestino, produciéndose una invaginación. Fijaos aquí se ve muy bien. Esta es la lesión y la lesión está traccionando de la pared del intestino, invaginándose. Por lo tanto, esto es lo que nosotros hemos visto en el escáner. Es una lesión subepitelial que está condicionando una invaginación intestinal intermitente. Además, la lesión está ulcerada y esto le ha condicionado al paciente una anemia ferropénica que obviamente no está respondiendo al tratamiento conservador. Vuelvo con vosotros. El diagnóstico final, por lo tanto, es un paciente con una invaginación intestinal secundaria a una lesión subepitelial. ¿Qué tipo de lesión subepitelial creemos que es? Obviamente, para conocer el diagnóstico final necesitamos una muestra histopatológica, pero bajo mi punto de vista hay un signo típico que nos puede hacer reconocer o que nos puede dar pistas acerca de qué tipo de lesión es, y es la coloración amarillenta, coloración anaranjada de este tipo de lesiones, ¿no? Esto posiblemente, a priori, porque ya tenemos la pieza, a priori podría ser un lipoma que a veces por su volumen tracciona de la pared y condiciona una invaginación intestinal. Os recuerdo que las invaginaciones intestinales normalmente son secundarias, siempre hay algo detrás, casi siempre hay algo detrás, y en este caso había una lesión subepitelial que traccionando de la pared ha condicionado una invaginación intestinal intermitente. El diagnóstico final en este caso es de un lipoma, era de un lipoma intestinal, por lo tanto esa coloración nos ha ayudado mucho a hacer un diagnóstico presunción y a la postre un diagnóstico final acertado. Bajo mi punto de vista, este es un caso muy bonito para recordaros a todos cómo diferenciar una lesión subepitelial de una lesión o de una compresión extrínseca. Teníamos dos tipos de corrientes en la literatura. El índice SPICE, que diferencia 4 tipos de criterios. Uno, la altura mayor que la anchura, como es el caso, la ocupación parcial de la luz, como es el caso, el retraso en el tránsito, que en este caso pues no es muy allá va, y por último tenemos otra corriente en la literatura que, además de otros criterios, tiene uno que se cumple perfectamente y que es, bajo mi punto de vista, el más importante, que es la integridad de la mucosa, ¿no? También tiene un segundo criterio muy importante y también definitivo, que es el sangrado secundario, ¿no? Pero en este caso no vemos un sangrado, que seguramente eso ha sangrado, y de hecho el paciente tiene una anemia ferropénica importante, pero la integridad de la mucosa no es, o es incompleta, la mucosa no está íntegra, y esto es un criterio definitivo que, asociado a algunos de los criterios SPICE que hemos mencionado anteriormente, en conjunto pues creo que nos da una orientación más que razonable y con una fiabilidad muy alta acerca de lo que estamos viendo frente a nosotros, que es ni más ni menos que una lesión subepitelial. Espero que todos hayáis acertado. Los que no hayáis acertado, pues no hay problema, porque esto es la vida y aquí se trata de aprender. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta el mes que viene, en el que subiremos otro caso parecido y que nos haya parecido interesante. Saludos y gracias por vuestros comentarios y por vuestra atención.